compañera, digamos, proteína, ¿está? Habíamos hablado ya todo lo de los aminoácidos, que son digamos, la unión de ellos que me daban las proteínas, ¿está? De cientos a miles de aminoácidos, por uniones peptídicas me daban las proteínas. Habíamos hablado de los aminoácidos, que todos eran alfa aminoácidos, que tenían una estructura donde tenía un grupo carboxilo, donde tenía un grupo amino, y que de acuerdo al grupo R iba cambiando el nombre, obviamente es el que le daba el nombre al aminoácido, ¿estamos de acuerdo? Y lo importante que habíamos visto era que tenía propiedad de ionizarse, está de acuerdo al pH en el que se encontraba, podía encontrarse de 3 maneras diferentes, catiónica, aniónica o suiteriónica, ¿está? Y en la clase pasada hemos entrado ya a hablar un poquitito de las proteínas, ¿está? Cuando ya está toda esa estructura, toda formada de los aminoácidos, ¿qué habíamos dicho? Que esa proteína podía tener 4 estructuras, ¿está? La primaria era, como yo les dije, el collar de perlas, ¿está? Cada perla es un aminoácido, ¿está? Esa es la secuencia primaria. La secundaria dependía, era una disposición espacial que toma esa secuencia de aminoácidos. Si se enrollaba sobre sí misma la cadena y me formaba una espiral, eran hélices alfa, ¿estamos de acuerdo? Si esas cadenas se asociaban unas a otras por puente hidrógeno, me daba la hoja plegado laminar, la beta, ¿estamos de acuerdo? Eso era en cuanto a secundaria. Después teníamos la terciaria, que la terciaria era un plegamiento. Mabel, yo no vi eso. Y sí, porque vos no has estado Claro, en la clase, lo veo hoy. No, ya hemos visto eso nosotros. Ah, verdad que no lo he visto. Ya hemos visto ayer. Ella está en los 2 grupos y no entra. Estás loco, Y yo ¿no? ya no puedo andar por detrás de ustedes. Le dije, te pongo en los 2 grupos a Yelén para que te fijes, no dejes pasar las clases. Y ella está en los 2 grupos y no entra. Yo te he dicho, Yelén. Vos ayer no has entrado a ninguna clase de química. Te has perdido esa clase. Es así. Entonces, la estructura terciaria, vamos a hablar ahora, que es un plegamiento ya final, está la forma que va a tomar la proteína. La proteína va a ser fibrosa o globular, ¿está? Globular era que esa misma cadena de hélice alfa, acá lo tengo, se enrollaba más, ¿está? Entonces, ¿qué le pasaba? Tomaba una forma compacta, por eso le decíamos globular, porque era forma de globo, ¿está? De lo que estoy explicando a Yelen lo vas a entender, después le pedí a tu compañero que te pasen lo que han escrito. Y la otra, que es la terciaria, es la fibrosa, donde ¿qué le pasa? Esa cadena Si no, no ya se le pasamos enrolla. la clase, ¿No? más bien. Ah, bueno, si la tenés, pasale. Se asocian, Dale. ¿está? Entonces ahí vemos que la cadena roja se asocia con la verde y se asocia con la azul, ¿está? Queda en forma de fibra, por eso se llama fibrosa, ¿está? Como un cabello, no se sigue compactando, ¿está? Sino que solamente se asocian y quedan como bastones enrollados, ¿estamos de acuerdo? Como cuando tenemos un collar de varias hebras y se nos ha enrollado, bueno, exactamente esa misma composición sería cuando varias cadenas se nos mezclan, ¿viste? Y detestamos esos collares todos enrollados, bueno, vendría a ser lo mismo, ¿está? Esa fibra la vamos a encontrar en el cabello, en las uñas y en la piel, ¿está? Que era el colágeno, la elastina y la queratina. Y la última es la cuaternaria, ¿está? Que acá es donde el último que yo le había hecho, primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria, donde ya era una estructura que no todas las proteínas tienen, eso hay que tener en cuenta, pero es una estructura ya más compleja, ¿está? Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, Álvaro, vos pasale la clase a la Yelen para que la vea. Y a Yelen cualquier cosa Dale. me consulta. Bueno. Eso nada más creo. Que Mavi, sabe que vino la Delphi porque me dice ella, la Mavi, me dice, ¿tenés la cámara apagada? Sí, le digo, te quería conocer, debe ser que hablo tanto de la clase de química, de la Mavi, la Mavi, la Mavi. Y acá, sí es verdad, me dice.
Vení, conocela. No quiere. Vení, prendele la cámara, vela, saluda. ¿Quién es tu mamá? ¿O tu No, hija? la Delphi. A ver, Vení, mostrame a la saludala. Delphi. Vení, Delphi. Hola, Delphi. Hola, amor. ¿Cómo estás? No quiere. Pobrecita, ya hasta tu hija le mostró más. Hasta tu hija le mostró ya con química. Ya va a terminar la mamá Delphi, ya queda poco. Virginia. Ya la vas a disfrutar la mamá. No ve la hora ya. Hola. Ya, pobre criatura. Bueno, nosotros ya estábamos hablando de las proteínas. Y las proteínas son tan complejas que cuando nosotros hemos estudiado hidrato de carbono hemos dado una sola clasificación. Monosacárido, oligosacárido, polisacárido. Cuando hemos hablado de lípidos, hemos dado simples, compuestos y asociados, ¿está? Y las proteínas tienen esa estructura tan compleja que la podemos clasificar de varias maneras, ¿está? Entonces ahora vamos a dejar sentada esa clasificación, ¿está? Pongamos clasificación de proteínas. Vamos a tener una clasificación según la función, ¿está? Según la función se van a clasificar en estructurales y en bioquímicas. Nosotros ya hemos hablado. ¿Qué hace un cuadro o no? Sí, como un esquemita, va a ser no cuadrito, así no vamos a poner mucho, Pedro, solamente la vamos a nombrar. Las estructurales son las que van a formar parte de la membrana plasmática, ¿está? Y yo ya se las mostré, a ver dónde tengo el dibujito para recordarles, es este, ¿está? Donde las proteínas podían ser de transporte, o sea, que permitan la entrada y salida de sustancias, podían estar formando parte de la membrana plasmática y ser de anclaje, o sea, de sostén, y después las que estaban como receptores, ¿está? De hormonas. Eso en cuanto cuando hablemos a estructurales, ¿está? Después cuando hablamos de bioquímica es lo que hemos visto, que ellas sirven, ahora lo vamos a ver, en bioquímica es que ellas sirven para catálisis de reacciones, ¿está? Ellas van a formar parte de las reacciones, ¿estamos de acuerdo? Anotemos eso, sirven como catálisis y las que son proteínas de hormonas, ¿está? Hormonales. Esas van a ser las biológicas. Entonces sirven como catálisis y proteínas hormonales. Las ¿Cómo, Mavi, proteínas puedes hormonales. repetir? Las bioquímicas van a ser las que van a estar involucradas en las catálisis, o sea que van a catalizar reacciones químicas, ya vamos a ver. En la catálisis, pongan catálisis. Y las proteínas hormonales. Bien. Según su estructura, es lo que hemos visto ayer. Van a poder ser fibrosas o globulares o globosas. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma que adquiere la proteína, según la estructura. No la vamos a describir porque ayer ya la hemos descrito y hemos anotado cómo es cuando es fibrosa y cómo es cuando es globular. ¿Estamos de acuerdo? Tienen la definición ya ayer puesta cuando hemos visto estructura terciaria. Y la última va a ser según el contenido de aminoácidos que tenga, que también ya hemos visto, no ayer, sino la clase anterior, que eran las ABB y las BBB, o completas o incompletas, que eran las de alto contenido biológico y las de bajo contenido biológico, ¿está? Entonces pongamos según su contenido en aminoácidos. ¿Cómo vi? Según su contenido en aminoácidos, ¿está? Si tenía, ¿cómo eran las completas? Eran las que tenían
todos los aminoácidos esenciales en la cantidad que lo necesitábamos. ¿Se acuerdan? Eran las de alto, ya lo escribo, la de alto valor biológico. Y las incompletas eran las que algunos cereales, legumbres que les faltaba, algunos aminoácidos esenciales, ¿está? Entonces pongamos, según su contenido en aminoácidos, van a estar las completas, las proteínas completas, que son las A, B corta B, que son de alto valor biológico, y las incompletas, que son las BBB, que son las de bajo valor biológico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Entonces, de esas tres maneras las vamos a poder clasificar, según su función, según su estructura o según su contenido. ¿Estamos de acuerdo? Y no es un poquitito más compleja, ¿por qué? Porque la estructura es más compleja. ¿Por qué? Porque realizan muchas funciones, ¿está? Están involucradas en muchos lugares las proteínas. Son muy importantes. ¿Estamos o no? Sí, a ver. Ahora hablemos de desnaturalización de proteínas. ¿Qué significa que yo desnaturalice una proteína? ¿Alguien sabe? Eso va ¿Que en la la degradó? clasificación. Claro, se rompe, ¿está? Pero ¿por qué? Las proteínas se rompen porque ellas trabajan o cumplen una función biológica a un determinado pH y a una determinada temperatura. Yo le llego a cambiar ese pH o le llego a cambiar esa temperatura y la desnaturalizo, ¿está? La rompo, como dice Pedro. Se rompe, al romperse va a perder sus propiedades naturales, entonces por lo tanto ya no va a poder cumplir la función que estaba cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si la proteína era de transporte y está acostumbrada a trabajar a un pH ácido y yo vengo y acidifico el pH, ¿qué le pasa? Le estoy cambiando el pH. Al yo cambiarle el pH, la estoy ¿Base básico desnaturalizando. ahora? Claro, al desnaturalizarlo yo, ¿qué pasa? Rompo la proteína, entonces ya ella ya no va a servir para el transporte, porque encima es un proceso irreversible. Una vez que yo la he desnaturalizado, ya nunca más puede volver a cumplir la función que cumplía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces anotemos eso. Desnaturalización de las proteínas. Mabel, ¿esa sería clasificación o no? No, ¿verdad? No, Es otro. esto ya es otro proceso que les pasa a las proteínas. Bien, bien. Por ahí preguntan la definición de desnaturalización. Pongamos, por su complejidad estructural, son muy sensibles a los cambios de temperatura y pH. Por lo que pierden sus propiedades naturales. Coma, el proceso es irreversible, y marquen ahí que esto, una vez que ocurre, no hay vuelta atrás, ¿está? Es irreversible. Y este proceso se lo conoce como desnaturalización de la proteína. Por ejemplo, ahora yo les voy a dar unos ejemplos. ¿Quién sabe cuál es la proteína de la leche? ¿Alguien la Iba a decir la conoce? lactosa. Iba a No, decir la lactosa. el hidrato de carbono, es el hidrato de carbono, muy bien, de la leche. Sí, ya me... Es el azúcar de la leche. Yo hablo de la proteína, es la caseína. La caseína. ¿Estamos de acuerdo? La caseína es la proteína de la leche. ¿Qué le pasa? ¿Ustedes han visto cuando la leche se corta? Que cambia la
desnaturalice, ¿está? ¿Por qué? Porque yo le he producido un cambio en el pH de la proteína, ¿está? Eso se produce por cuando las dejamos, a la leche le cortamos la cadena de frío, cuando la dejamos abierta mucho tiempo y no es de larga vida, entonces la caseína se desnaturaliza. Cuando se desnaturaliza la caseína, ¿a qué se debe? A que se ha acidificado el medio por algún factor externo, ¿está? Entonces, ¿qué hice yo? Le he cambiado el pH, ¿está? A esa proteína. Entonces, esa proteína se ha desnaturalizado. Eso es... ¿Y qué pasa con la crema de leche, Mabel, cuando hacemos un postre así que se corta, digamos? ¿Te pasa que se corta? Claro. También, ¿entendés? Le estás cambiando a esa leche, le estás cambiando algún factor, no sé cuál es, y por eso se te la corta, ¿le estás Varias veces me pasó, afectando entonces. algún factor de la leche? Viste que en la crema de leche por ahí se corta, pero bueno, en la gastronomía sí se la puede recuperar. No sé si es porque Claro, agregándole otro compuesto, Fuente de hielo. claro, es más, no queda gusto feo, nada, el tema de la leche cortada ya le cambia el gusto, todo, o sea, eso lo tenés que tirar o tirar, no, por eso es irreversible, está el cambio, no hay forma de volver a tener la leche bien. Y otro ejemplo, hablando, yo les he dicho que puedo cambiar el pH, que en este caso es acidificarlo, ¿estamos de acuerdo? Al pH, entonces la caseína se desnaturaliza. Si hablamos del huevo, el huevo tiene una proteína que se llama ovoalbúmina y está en la clara del huevo, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros, ustedes lo ven, que si nosotros lo abrimos al huevo, el huevo está en estado líquido, ambas cosas, tanto la yema como la clara, ¿está? Si yo la pongo en un sartén y la frito, lo hago a la plancha, al huevo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy aumentando la temperatura, ¿estamos de acuerdo? Yo al subirle la temperatura, estoy cambiando, estoy desnaturalizando esa ovoalbúmina. Por eso es como que se coagulara, digamos, cambia de estado, se pone sólido, ¿está? Y ustedes van a ver que a ese huevo nunca más lo pueden volver al estado líquido, ¿está? Una vez que ha alcanzado una cierta temperatura, se vuelve sólido, ¿está? Y no hay forma de volverlo a líquido, ¿está? Entonces ahí lo que hemos producido es un aumento, un cambio de temperatura, y ese cambio de temperatura me ha desnaturalizado la ovoalbúmina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí les he mostrado yo dos ejemplos, uno de pH y uno de temperatura, que son los que producen que la desnaturalización de la proteína, ¿está? Entonces pongamos ejemplo y pongamos en la caseína de la leche, se desnaturaliza por acidificación del medio, ¿está? Cuando la leche se corta, se acidifica el medio, ¿está? Debido a que se corta la leche, ¿está? Por algún factor externo, hace que se corte la leche y eso es lo que me desnaturaliza a mí la proteína, ¿está? ¿Se entendió? Sí, Mavi. Y después pongamos el otro, que el aumento de temperatura hace que la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, ¿está? Pase de estado líquido a sólido, ¿está? Y después de ahí nunca más lo podemos volver a tener líquido, ¿está? ¿Estamos o no? Y ahí les El muestro aumento un de grafiquito. temperatura. Sí, el aumento de temperatura hace que se desnaturalice la ovoalbúmina en la clara del huevo. Entonces ahí les muestro un dibujito, miren. Esta es una proteína, ¿está? Con su estructura compleja, cumpliendo una determinada función, ¿está? Y acá por un cambio de temperatura o de pH, miren, los pliegues, ¿qué pasa? Se desarman, cambia totalmente la estructura, ¿está? Entonces esto es algo desnaturalizado, porque una proteína que tenía esta estructura compleja pase a tener esta estructura, ya no puede cumplir la función que estaba cumpliendo, ¿estamos de acuerdo? Eso es desnaturalizar, es cambiarle la estructura a esa proteína por un cambio brusco de pH o de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Sí, Mavi. Bueno. Me dice que nos queda poco tiempo, seguro que nos caemos y volvemos a entrar. Hay algunas proteínas que actúan como enzimas, y ahora van a entender lo que yo les decía hace rato de catálisis, cuando hablamos de la catálisis. ¿Qué significa que sean enzimas?
que ellas van a formar parte de los procesos químicos, ¿está? Cada enzima es específica para su sustrato. ¿Cómo me voy a acordar de esto? Yo me voy a acordar de la llave y la cerradura. Ustedes han visto que cuando van a abrir una puerta en la casa, si no ponen la llave, ¿qué? No abre. ¿Tá? Cada cerradura tiene su llave. ¿Tá? Bueno, entonces por medio de ese modelo llave-cerradura, que es este dibujito que ustedes lo tienen ahí, vamos a entender la especificidad, que sea específica una enzima para su sustrato. La enzima es la proteína, ¿está? Que está cumpliendo una función catalítica. No quiere decir que todas las enzimas sean proteicas, ¿estamos de acuerdo? Hay enzimas hormonales, hay otros tipos de enzimas, pero muchas son de origen proteico, ¿está? Entonces ustedes, si se fijan este dibujito, les voy a explicar cómo actúa una enzima sobre su sustrato. Acá mi sustrato va a ser la sacarosa. Como decía Pedro, ¿quién es la sacarosa? Es el azúcar, pero este es de la caña de azúcar. ¿Estamos de acuerdo? La sacarosa. Bueno, la sacarosa, ¿por qué estaba formada? Por fructosa y por glucosa. Entonces, cada ciclohexano, digamos, ¿tá? Va a ser uno la fructosa y otro la sacarosa. Si ustedes se fijan abajo, esto es la enzima. Ustedes vean que la enzima tiene la cavidad perfecta para que entre la sacarosa. La llamemos sacarosa. Entonces, si yo traigo una glucosa, mi enzima va a tener la forma perfecta para que entre la glucosa. Eso significa específico, ¿está? Cada sustrato, glucosa, sacarosa, manosa, va a tener su enzima, la que va a encajar perfecto, ¿está? Entonces, ustedes ven ahí en el paso siguiente cómo entra perfectamente el sustrato en la enzima. La enzima es lo celeste y el sustrato es lo verde. ¿Qué se forma ahí? El complejo enzima-sustrato. Yo ya he logrado unir mi enzima con mi sustrato. ¿Qué hacen las enzimas? Acompañan en el proceso, ¿está? Por eso se dice catalizan. ¿Se acuerdan cuando nosotros poníamos la reducción y poníamos arriba, yo le decía, este es el catalizador, el que la va a acompañar a la reacción, pero él no va a formar parte al final? No, ustedes cuando terminemos van a ver que la enzima no queda pegada al sustrato, ¿está? Ella acompaña nada más en el proceso. Una vez que ya ha logrado que pase lo que tenga que pasar, se desprende, ¿está? Esto es lo mismo. Miren, acá está pegadita, tengo el complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? La enzima está pegada al sustrato. Entonces, ¿qué buscaba yo? Yo buscaba hidrolizar, romper. ¿Para qué? Para que se separe la glucosa de la fructosa. Ese era el fin de esta reacción. Entonces, produzco una hidrólisis. ¿Qué hace esa hidrólisis? Me la separa. Si ustedes se fijan ahí en el medio, ya la fructosa y la glucosa no están pegadas, por eso cambia de color, ya no están más verdes, las ponen amarillas, porque ya no están unidas, siguen unidas a la enzima, pero ya no están unidas entre ellas. Entonces, una vez que ya se ha logrado separarlas, ¿qué hace? Miren el paso siguiente. Se desprende cada una va a ir al proceso metabólico que lo necesite, y la enzima, miren cómo se separa de ella. La enzima va a volver a esperar otra sacarosa para volver a realizar el mismo proceso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la función que cumple una enzima. Eso se llama que sea catalítica y específica, que acompañe un proceso hasta que se realice, y una vez que se produzca, ella se despega. Ella no forma parte del producto que se ha formado, ¿está? ¿Y por qué específica? Porque cada enzima tiene un sustrato determinado. Si yo le muestro con glucosa, la glucosa va a tener otra forma, ¿está? Yo no voy a poder usar la enzima de la glucosa para la sacarosa. La glucosa tiene su enzima, la sacarosa tiene su enzima. Ya van a ver el año que viene, cuando veamos química biológica, la cantidad de enzimas que existen para las 18.000 reacciones que hay. Glucólisis, glicólisis, gluconeogénesis, ciclo de Krebs. Cada ciclo tiene aproximadamente 15 enzimas, ¿está? Así que por ahora quédense en contento y chocho con lo que les acabo de decir, pero el año que viene las van a estudiar todas, ¿está? Entonces, bueno, ahora escribamos la definición, pero con ese dibujito que yo les he dicho, con ese lo van a entender, ¿está? Entonces, pongamos enzimas. Hablemos un poquitito de las enzimas, que es lo que les he estado contando yo para que entiendan lo que vamos a escribir ahora. Un gran número de enzimas son de origen proteico.
funcionan como catalizadores biológicos. Eso de catalizadores biológicos es que acompañan las reacciones químicas a que se produzcan. ¿Ah? Es decir, procesos que permiten que aumente o que disminuya la velocidad de una reacción. Y es lo que yo les contaba al otro grupo. ¿Qué, amor? Me quedé en proteicos. Son proteicos, compuestos que permiten... Ah, no, son catalizadores biológicos, creo que nos has puesto. Léeme qué has puesto vos. Léeme qué has puesto. Ah, biológico, puse mal. Son catalizadores biológicos que permiten que se aceleren o se disminuya la velocidad en la reacción. Y eso es lo que yo les iba a contar. Cuando yo he estado en farmacia, los chicos del último año hacen una tesis, ¿está? Una tesis que es un trabajo de investigación. Entonces ellos estudian microorganismos, estudian bacterias, ¿está? En distintas enfermedades, en distintas cosas. Y por ahí justo lo que ellos quieren estudiar va a pasar el fin de semana. ¿Entienden? Porque capaz que a los 10 días y justo el 10º día se cumple el sábado. Y ellos no tienen llave para entrar a la facultad. Y todas las investigaciones quedan en la facultad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos colocan enzimas, ¿está? Porque si supónganse el proceso iba a ser en 5 horas, ellos agregan una enzima que avance la reacción y lo ven antes de irse, ¿está? Entonces, aceleran esas 5 horas y las traen adentro de 1 hora, ¿está? Que ellos van a estar en la facultad. Y si llega a ser que es, qué sé yo, el sábado, el domingo, y ellos van a volver el lunes, le ponen una enzima que la detienen y la dejan detenida la reacción, ¿está? Hasta que vuelven. Y cuando vuelven, agregan otra enzima, ¿para qué? Para que vuelva a proceder, ¿está? Por eso es que la velocidad, dice que aumenta o disminuye la velocidad de las reacciones, ¿estamos de acuerdo? Es para eso, para la gente que estudia los procesos, ¿estamos de acuerdo? Para poder estar en el momento en que se produzca, ¿está? Porque no tenemos por ahí los medios físicos para estar en una facultad un fin de semana. Entonces ellos le ponen una enzima, la dejan ahí, digamos, en stock, y cuando vuelven agregan otra enzima para que vuelva a desencadenarse y ahí puedan observar bien lo que tienen que observar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pongamos que las enzimas tienen propiedades particulares. Una es la que le acabo de decir yo, de catálisis, pongamos, propiedades particulares. 1, catálisis y especificidad. Cada enzima actúa de forma específica sobre su sustrato, es lo que ya hemos dicho. ¿Qué, Mabel? Se atrapa una banda ahí. Acá, en catálisis y especificidad, pone que cada enzima actúa de forma específica sobre su sustrato. Para explicar esto se usa el modelo cerradura-llave, ¿está? Que es el dibujito que yo se lo mostré. ¿Estamos de acuerdo? Que encaja una en la otra. Segunda característica. Las enzimas van a afectar la velocidad de las reacciones, porque la van a aumentar o la van a disminuir, pero nunca el sentido, ¿está? Si una reacción es reversible, va a seguir siendo reversible, por más que yo le aplique la enzima. Si es irreversible, va a seguir siendo irreversible, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a afectar la velocidad de las reacciones, pero no el sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Mabel? ¿Se entendió? Sí, Pedro.
¿Se entendió? Que lo que afecta es la velocidad, esa es la segunda propiedad. Está la primera es la catálisis y la especificidad, o sea, van a estar actuando como catalizadores y van a ser específicas para cada sustrato, ¿estamos? La segunda es la velocidad, o sea, van a afectar las velocidades, pero no los sentidos de las reacciones, ¿estamos de acuerdo? Y como son de origen proteico, van a ser pH y termodependientes. ¿Por qué? Porque si yo le cambio la temperatura, el pH la voy a desnaturalizar al ser una proteína, por más que sea enzima, pero tiene origen proteico, o sea, es una proteína, ¿está? Entonces van a ser, pongamos punto 3. ¿Vamos a dar? Sí. 3. Son termodependientes. ¿Qué quiere decir eso? Ujú. Son termodependientes y pH dependientes. Justamente por lo que les acabo de decir, ¿está? Que las proteínas con un cambio brusco de pH y temperatura se desnaturaliza, como la enzima esta es de origen proteico, le va a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos hablando de una proteína, por más que esté cumpliendo una función de enzima, su origen es ser proteína. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por su naturaleza, escriban, por su naturaleza proteica, los cambios de pH y de temperatura afectarán a las enzimas. ¿Está? Por su naturaleza proteica, los cambios bruscos de pH y temperatura afectarán a las enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Che, Pedro, ¿y cuánto te sacó en anatomía? Después nunca has dicho cuánto te sacaba. Un 7, un 7. Tengo que recuperar el está segundo. bien. Van Está a bien. afectar que ¿Qué, Ro? afectarán que No te escucho, léeme, decime de vuelta. se afectarán que los cambios bruscos de pH y temperatura afectarán su naturaleza. Okay. A las enzimas. A las enzimas. Ah, Afectarán bien, a las enzimas. gracias. Por su naturaleza proteica, los cambios bruscos de pH y temperatura afectarán a las enzimas. Bien, ¿Estamos de acuerdo? gracias. Sí. Listo. Yo ya les dije esto, cuando nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una enzima? Porque va a tener la terminación asa. Asa, ¿está? Pongamos, otra cosa, no es una característica esto, es para nombrar las enzimas, ellas tendrán terminación asa. Todo lo que termine en asa es enzima. ¿Estamos de acuerdo? El año que viene las van a conocer a todas. Y adelante suelen tener el nombre del sustrato. Está, por ejemplo, si estoy por degradar un lípido, lipasa. ¿Está? Si estoy por hidrolizar, hidrolasa. ¿Está? Va a ser el nombre del sustrato, la función que vaya a pasar, digamos, la acción que esté por ocurrir con la terminación asa. Esas son enzimas, la lipasa, la hidrolasa, ¿está? La fosfatasa, cuando entra un grupo fosfato y así, todas terminadas en asa son enzimas, ¿está? ¿Puede ser que hay una que se llama amina lipasa o no? Sí, sí. Ah, bien, no me sabía Amilasa. el nombre. ¿Sabes dónde explicaban eso, Mabel, mejor que, o sea, en la facultad no explican, pero ¿sabes dónde explicaban en lugar de explicar en la facultad, que bueno, que es la gusta, en el San Juan Tadeo explicaban, y en la facultad no Mira vos. explican nada, Mira vos. quiero agarrar la cabeza, pero bueno. Pero ahí está la Ahora tecnicatura nada pongamos más. que las enzimas, según su naturaleza química, van a tener, vamos a hablar de las enzimas, ¿tá? Las enzimas, según la naturaleza química, o sea, cómo estén formadas, ¿tá?
Podemos tener enzimas de cadenas simples, o sea que tengan una sola cadena, ¿está? ¿Cómo están formadas químicamente? ¿Está? Algunas van a tener cadenas simples. Otras van a ser la asociación de varias cadenas. Ya no voy a tener una, voy a tener varias. Asociación de varias cadenas. Esas enzimas se llaman oligómeros. Oligómeros. ¿Está? ¿Por qué? Oli es pocas, meros es cadena. Es la unión de varias cadenas, ¿está? No superarán las 8, las 10, por eso es oligo. Después, cuando las enzimas se unan a moléculas pequeñas, llamadas coenzimas. Entonces ahí yo voy a poner acá abajo cómo va a ser. Esa enzima se llama halo con H, haloenzima, ¿está? La haloenzima es la combinación de la apoenzima más la coenzima. Mavi, después podés acercar un poquito. Sí, para que termine de escribir. Bien, gracias. La coenzima va a ser la pequeña molécula, ¿estamos de acuerdo? La apoenzima es la enzima. La unión de los dos me da la haloenzima, ¿estamos de acuerdo? ¿Ahí, amor? ¿Zaira? Sí, ¿Ahí ves mejor? sí. Y la primera parte Apo, también. dice apo encima y lo otro no sé qué dice. Coenzima, más coenzima. Que las coenzimas son las pequeñas moléculas, ¿está? Cuando una enzima se une a pequeñas moléculas, me va a dar la haloenzima, ¿estamos de acuerdo? Y la última se llama metaloenzima. Metaloenzima, todo junto. Viene de metales. Métalo viene de metales. Yo voy a borrar acá y lo voy a escribir. Metaloenzima. Es cuando la enzima se une a metales, me forma la metaloenzima. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando la enzima se une a metales. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí ustedes van a ver el año que viene que le van a poner la enzima y va a decir calcio más 2, hierro más 3, ¿está? Es que esa enzima necesita de ese metal para poder cumplir su función. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo van a ver el año que viene, se van a acordar todo esto, cuando vean los procesos químicos. ¿Estamos o no? Con esto ya hemos visto todo lo que es teoría. Lo único que nos falta ver ahora es digestión de proteínas. ¿Está? Pongamos como título. ¿Qué es la digestión? ¿Qué les sugiere a usted de digestión de proteínas? Ingerir proteína. Claro, digerir. Y para digerirla, Pedro, ¿qué me decís vos? ¿Qué le voy a tener que hacer yo a la proteína? ¿Qué te parece? Otra vez que lo ayude. ¿Qué le voy a hacer? Por favor. Vamos. La voy a degradar. Exacto, la voy a degradar. Ustedes imagínense que la proteína tiene de cientos a miles de aminoácidos. Imagínense si tenemos que degradar eso. Obviamente que esto ingresa, ¿estamos? Nosotros por la dieta ingresan proteínas, pero van a ir pasando por distintos órganos, ¿está? Y se va a ir degradando.
¿Qué significa degradar? Voy a ir de algo muy grande a algo pequeño, ¿está? Porque nosotros solamente absorbemos dipéptidos y aminoácidos, ¿está? Entonces nosotros vamos a ir achicando esa proteína para que cuando ya esté por el torrente sanguíneo, ya quede en un dipéptido y en un aminoácido y pueda ser absorbida, obviamente, por el órgano o el proceso biológico que la necesite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digestión de proteínas. ¿Por qué vamos a empezar? Por la proteína. Cualquier proteína, ¿está? ¿Qué pasa? El primer lugar donde sufre la degradación es en el estómago. En el estómago, esa proteína se va a transformar ya en un polipéptido. ¿Por acción de qué? De una pepsina, se llama la enzima de acá. Pepsina. ¿Está? Pepsina, como la Pepsi. Acuérdense de la Pepsi. ¿Está? De ahí, ese polipéptido va a ir hasta el intestino, el lumen intestinal. ¿Está? Sí, amor. ¿Podés volver a repetir? O sea, va al estómago, en el estómago, perdón, ¿qué pasa? Sí. Va al estómago y esa proteína se transforma en un polipéptido. ¿Por acción de quién? De la pepsina. ¿Está? La pepsina es la enzima que me permite comenzar a degradarlo. ¿Está? Yo venía de una proteína de millones de aminoácidos y ya tengo un polipéptido. ¿Está? Estoy bajando la cantidad de aminoácidos de esa proteína. De ahí ese polipéptido va a ir al intestino, al lumen intestinal, ¿está? Está por ingresar al intestino. ¿Yo qué voy a hacer? Que se transforme. De polipéptido se va a transformar en un tripéptido. ¿Está? Imagínense en todas las degradaciones que van a ocurrir dentro del intestino. Va a actuar la tripsina. ¿Y un polipéptido pasa a dónde? A un tripéptido. Ahora estoy poniendo las hormonas, las enzimas que van a actuar. La tripsina es una, ¿está? Que me da la carboxipeptidasa A. Estos son todos procesos metabólicos que muchos no los van a entender ahora, que el año que viene, o capaz que sí entienden algo de fisiología. Y después viene la quimiostripsina. ¿Está? Son varias enzimas que van a ir actuando hasta que lleguemos, imagínense, en un tripéptido. ¿Qué es un tripéptido? ¿Cuántos aminoácidos tengo? ¿3? Exacto, 3. Imagínate, de poli vas a llegar a 3, entonces tiene que sufrir varias degradaciones. Una la va a hacer la tripsina y me va a dar la carboxipeptidasa A. Otra va a ser la quimiotripsina con la carboxipeptidasa B. ¿Está? Y la última va a ser la elastasa. Dentro del intestino, ¿está? Todavía no hemos salido del intestino. Que me va a dar una dipeptidasa. ¿Cuál, Mavi? Elastasa. Elastasa que me da dipeptidasa. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora voy a escribir acá arriba, ¿está? Voy a volver a poner triglicérido acá, ustedes siguen abajo, ¿está? La quimiotripsina daba carboxipeptidasa, no. Está B. B. La elastasa. ¿Dónde está, Robo? No sé. En La la última, la elastasa. La elastasa. Y la quimiopeptidasa, tripsina, En perdón. el lumen intestinal, les repito, tienen la tripsina, que me da la carboxipeptidasa A. La quimiotripsina, que me da la carboxipeptidasa B. La elastasa. Elastasa es la última enzima que actúa y me da la dipeptidasa. Ahora ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí, Mavi. Ahí yo ya he llegado a tener un tripéptido. Yo ahora lo voy a poner arriba, ustedes sigan abajo, yo porque ya no tengo espacio. Cuando se ha transformado en un tripéptido, ya puede entrar en el enterocito. ¿Qué es el enterocito?
Es algo de la Es célula. un glóbulo rojo. Ah, eso era. Que le digan glóbulos rojos, le digan enterocitos, es lo mismo. ¿Está? Entonces ya está en sangre, ya he llegado a la sangre, ¿estamos de acuerdo? Al torrente sanguíneo. Glóbulo rojo. Ahí en el último, el glóbulo rojo sufre la última degradación. Ese tripéptido puede pasar a dipéptido, a un aminoácido, o directamente de tripéptido a aminoácido sin ninguna enzima. Ya vamos a ver que estos dos tienen enzima. Si voy de tripéptido a dipéptido, la enzima se llama dipeptidasa. ¿Estamos de acuerdo? Yo la voy a poner por acá. Dipeptidasa. Mabel, ¿puedes acercar un poquitito, por favor, que no veo nada? Bueno, ya para que termine de escribir te lo acerco. Y de tripéptido a aminoácido va a ser una tripeptidasa. ¿Estamos de acuerdo? Y hay algunos tripéptidos que no necesitan de ninguna enzima y directamente cuando llegan al torrente sanguíneo ya llegan como aminoácidos. Por eso no tiene una enzima el último. Ahí, Pedro, no sé. Si no, decime y te dicto. ¿Qué te falta? Espera, ahí te sacando la captura. Ahí está, bien ahí. Si no, decime y te dicto lo que te falta. No, ahí está, ahí está. ¿Qué dice en la esquina, allá en la esquinita? Lo último, la última flecha. No, de la Aminoácido. par. Ah, Aminoácido y dipéptido. Cuando pasa de tripéptido a dipéptido, usa una dipeptidasa. Cuando pasa de tripéptido a aminoácido, una tripeptidasa. Y hay otros que directamente en la sangre, sin acción de ninguna enzima, se transforman en aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso está el tercero que no tiene nada. ¿Está? ¿Por qué nos transformamos en dipéptido y en aminoácido? ¿Quién sabe? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque esa es la manera en la que se absorben. Como aminoácido, como dipéptido. Ni como tripéptido, ni como tetrapéptido, ni como pentapéptido. ¿Está? Tenemos que llegar a aminoácido dipéptido para que pueda ser absorbido, ¿está? Para que pueda ser utilizado en algún proceso biológico. Ya van a ver el año que viene, cuando vean el proceso metabólico de los aminoácidos, cómo a partir de aminoácidos formo, por ejemplo, piruvato, un compuesto que es fundamental, porque yo del piruvato, por gluconeogénesis, voy a llegar a glucosa, ¿está? Y ustedes han visto que la glucosa es maravillosa dentro de nuestro organismo, ¿está? Entonces, como a partir de un aminoácido pueden ir a hidrato de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos llegar a di o aminoácido, a dipéptido o aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entendió? ¿O a alguien le queda alguna duda? todo bien, Mabel. Bueno, ahora vamos a anotar eso, lo último, ya termino. Destino de los aminoácidos. ¿A dónde van a ir esos aminoácidos? Yo ya he obtenido aminoácidos. ¿Dónde van a ir ellos? Pongamos, destino de los aminoácidos. En química, todos los procesos biológicos empiezan en algo y terminan en algo, ¿está? Y ese producto que he obtenido tiene un destino, va a ir a algún lado, ¿está? Aparte de generarme energía, ese va a servir para activar otro proceso, ¿estamos de acuerdo? Por eso siempre se habla de los destinos del piruvato, de los destinos de los hidratos de carbono, de los destinos de los lípidos, ¿está? De los destinos de los cuerpos cetónicos, de los destinos, ¿está? Ahora vamos a ver el destino. ¿De quién? De los aminoácidos, ¿está? Porque yo llegué a aminoácido o a dipéptido, y un dipéptido también es fácil de disolverlo en aminoácidos, ya son dos aminoácidos, ¿está? Con una hidrólisis yo ya tengo el aminoácido, separado en dos aminoácidos, ¿está? Entonces, ¿para qué me van a servir los aminoácidos? Para lo que ustedes saben, para lo que hemos visto, para la biosíntesis de proteínas, para formar proteínas. Yo muchos aminoácidos los uno y formo una proteína. Biosíntesis es formación.
¿Estamos de acuerdo? Es el anabolismo. Cuando yo hablo de degradación, hablo de catabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongamos biosíntesis de proteína, es un destino, ¿está? Tengo los aminoácidos que formo proteínas. ¿Por qué? Por la biosíntesis o síntesis de proteínas, como ustedes quieran, es lo mismo. Pero a la vez también puedo formar, aparte de proteínas, puedo formar otros compuestos no proteicos, como le digo el piruvato. El piruvato es un componente, un producto de la glucólisis y no es una proteína, ¿está? Entonces puedo poner biosíntesis de proteína o biosíntesis de compuestos no proteicos. ¿Estamos? Son un buen motor los aminoácidos, ¿está? Me permiten enganchar varias vías metabólicas. La otra es la que le acabo de decir, la gluconeogénesis. Si yo digo gluconeogénesis, ¿qué estoy diciendo? Génesis es formación, inicio, ¿está? Glucosa, formación de glucosa, ¿está? A partir del aminoácido yo voy a formar el piruvato y por gluconeogénesis yo voy a llegar a la glucosa, ¿está? Hidrato, pero fundamental en el cuerpo humano, la glucosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces pongamos gluconeogénesis. Entonces yo del aminoácido, por diferentes procesos voy a llegar al piruvato. Y al piruvato, por gluconeogénesis, yo voy a formar glucosa. Fundamental. Fundamental. Dentro de los procesos biológicos. ¿Estamos de acuerdo? Y otra manera es la obtención de energía. ¿Cómo voy a obtener energía yo a partir de una proteína? Degradándola, ¿está? ¿Qué voy a hacer yo primero? ¿Puedo borrar esto para escribir? Sí, me había una pregunta. Dice gluconeogénesis, y ahí sería a través de aminoácidos que llego al piruvato y forma la glucosa. Claro, amor. ¿Así sería? Bien. Claro, el piruvato va a sufrir un proceso, el aminoácido sufre un proceso químico Para que está llegue dentro de la piruvato. síntesis de aminoácidos, te forma piruvato, ¿está? Ese piruvato por gluconeogénesis me va a dar glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ahora sí. Obtención de energía. ¿Yo cómo voy a obtener? Degradando proteínas, ¿está? Para degradar proteínas, ¿qué tengo que hacer yo? Primero voy a perder el grupo amino. Acuérdense que los aminoácidos tienen grupo amino y carboxilo y cadena carbonada. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? Primero voy a perder el grupo amino. Y después voy a degradar la cadena carbonada que tenga esa proteína, ¿está? Y así voy a obtener energía. Cuando yo he degradado, ¿saben cuánto he obtenido de energía? ¿Quién sabe? Ayer los del otro grupo me han contestado en todas las materias, lo hemos visto a eso, más bien. Era algo de 200, no Claro, sé no, qué. no más debe ser. ATP, algo No, así. Mateo me ha contestado. Ay, mira, re callado El encima. chiquito, Sí. El chiquito se está ¿cómo el despertando, Pedro. El chiquito No, se pero está ¿cómo el despertando. chiquito? sabe bastante Pedro. Pedro, escúchame, no este chico, no sé. Pero Mateo sí sabe bastante siempre que le pregunto o me saca alguna duda. Sí, a sí, mí lo ayuda. también. Pregúntale a Pedro, ¿qué tal Pedro para ayudar? La Noe y Pedro, la Noe y Mateo lo ayudan. ¿O no? Claro, Ya los tiene como San Noelia, San Mateo, y ya todos son santos en el otro el grupo. ángel guardián, ángel guardián. Antes, el primer parcial le prendía vela a los santos, ahora le va a empezar a prender vela a los compañeros de cómo lo ayudan. Ustedes también, ¿no? Lo de este grupito, usen el grupo para ayudarse. Yo entro así, tengo 200 mensajes, nada que ver Claro, con química, nos pasamos anatomía, todos ahí. Yo pasan soy todos por el grupo. malísima para ayudar en medio del examen. No La puedo. única pelotuda que no puede copiar cuando está en el examen. Sí, Sinceramente.
Bueno, Yo el ya no sé otro la única. grupo Ya he es perdido una clase de autoayuda, no se imagina lo que es. Bueno, perdido la práctica, Mabel, terminemos. los años. Cuando yo degrade, obtengo energía. ¿Saben cuánta energía obtengo? 4 kilocalorías. ¿Está? 4 kilocalorías por gramo de proteína. ¿Está? Por 1 gramo de proteína. Cierto. ¿Y cuánto obtenía de energía yo cuando degradaba un lípido? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas kilocalorías tenía? 9, 9. perfecto. O sea Ve que que sí obtengo sé. más energía degradando un lípido que degradando un Sí. aminoácido, ¿está? Sí. Igual que un Buenísimo. hidrato. Exacto, el hidrato también tiene 4. También tiene 4. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bueno, dejemos acá, me voy a meter el auto, todo, tengo portón abierto, todo, me limpió la chica, y entramos a las 20:30 con el otro grupo, ¿está? Vamos a entrar a ver cinética. Cinética Bueno, química. Mavi. Pues ya. Está muy Mabel, relacionado ¿qué con dice el esto, tiene 2? que ver. Dale, ¿Qué? Mavi. ¿Qué dice el 2? El primero dice grupo amino y el 2 dice abajo. Degradación de la cadena, degradar la cadena carbonada. Ajá, A gracias. las 4:30, Mabel. Sí, amor, en un ratito entramos de vuelta. Vamos a entrar a ver cinética, ¿está? Que es muy relacionado con esto, porque la cinética estudia la velocidad de las reacciones. Nosotros estamos viendo que las enzimas aumentan o disminuyen la velocidad de las